¿Dónde estuviéramos si no hubiéramos conocido a nuestro Señor Jesús? Amén. Aleluya. ¿Dónde estuviéramos? Pues los jóvenes no pueden decir eso. Que gloria a Dios, pero nosotros los mayores, ¿dónde estuviéramos? Que recibe a Jesús en temprana edad y camina en sus caminos, está bien, sin apartarse, porque en la cuestión es recibir a Jesús y después apartarse o no caminar con Él. Importante es seguir caminando con Él, ¿cierto? Dejándose llevar de la mano como un niño, amén. Y para eso Él nos dio, ¿qué? Su Espíritu Santo, que nos guíe aquí en la tierra. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva de la mano, Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es nuestro tutor, ¿okay? Que nos enseña. Mire que a un niño le ponen un tutor para que lo guíe, amén. Pues tienen una nani para que los guíe, ¿cierto? Como nuestro Padre Celestial nos dio un tutor, una nani que nos guíe en este caminar cristiano. Tenemos que depender del Espíritu Santo, acompañar la palabra de Dios, y queremos creer la palabra de Dios, amén. No podemos dejar de hablar del Espíritu Santo, siempre tenemos que estar hablando del Espíritu Santo, porque Él que está aquí con nosotros, amén, fue enviado del Padre. Él vive en nosotros como creyentes, amén, vive en nosotros. Él es nuestra ayuda. Es la palabra de Dios que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, amén. Mucho cuidado, dice ayudador, amén, aleluya. Hay que depender, hay que conocer ese ayudador, amén. Mire que nuestro Padre Celestial hizo un plan maestro, amén. ¿Cuál fue ese plan maestro? La palabra de Dios que la promesa del Padre sabemos que es el Espíritu Santo, amén. Entonces vemos en su inmensa sabiduría, nuestro Padre Celestial creó este plan, ¿cierto? Para nosotros y para los cristianos que vienen, de mandar su Espíritu Santo para que no estuviéramos solos aquí en esta tierra, para que alguien nos guiara aquí en esta tierra en nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Qué hizo Él? Mandó su Espíritu Santo para que viviera en nosotros, morara en nosotros, no afuera, sino dentro de nosotros. Entonces tenemos una guía dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. No solo es nuestra guía, es nuestro maestro, Él nos enseña, eso lo dijo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo que Él nos enseñaría. Y le dijo a sus discípulos, le recordaría las cosas que Él le enseñó. También les dijo a los discípulos, hay muchas cosas que tengo que enseñarles, pero ustedes ahorita no las pueden comprender, no las pueden entender, pero el Espíritu Santo, Él le hará entender esas cosas. Y se las recordará las que yo ya le he enseñado ahora. Amén. O sea, todo lo hace el Señor planificado. Ella ha planificado todo de esto desde antes de la fundación del mundo. Amén. Otra cosa, nosotros somos el templo de Dios, ¿ok? Él mora en nosotros. Algo que no podemos olvidar. Ella no mora en templo hecho con manos de hombre. Que Él mora en sus hijos y en sus hijas. Amén. Aleluya. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es algo que tenemos que tener conscientemente en eso. ¿Okay? Saber, pensar. El Espíritu de Dios mora en mí. Yo soy el templo de Dios. Entonces la promesa del Espíritu Santo. Vamos a hablar. ¿Qué fue esa promesa? Jesús habló de la promesa. Le dijo a sus discípulos, Él estuvo aquí en la tierra, los guiaba, les enseñaba. Ellos vieron a Jesús operando, ¿cierto? Pero Él les habló cuando Él estaba listo para irse a la derecha de Dios Padre, al cielo, ¿cierto? Después de su muerte. Él preparó a sus discípulos y le dijo, va a haber algo que el Padre le va a mandar, las promesas del Padre. Ellos no sabían qué era y no sabían cómo iba a venir. Pero Jesús prometió eso. Entonces miremos en la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, San Juan 14. Gloria a Dios. En San Juan 14, aleluya. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 15. Amén. ¿Está allá? Para que todos miremos la palabra de Dios juntos. Entonces miremos en Juan 14, comencemos en versículo 15 y leamos la palabra de Dios. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ok? Mire cómo empieza aquí eso. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Él está hablando a sus discípulos, ¿cierto? ¿Por qué él le está diciendo eso? Porque iba a suceder algo en la vida de los discípulos, que podían hacer eso. ¿Cuál era ese algo de los discípulos? Recuerde que en este momento los discípulos de Jesús no han nacido de nuevo, ¿ok? Porque Jesús no ha muerto ni ha resucitado, ¿cierto? Todavía está aquí en la tierra. Entonces le está diciendo, si me ama, guarda mi mandamiento. En ese momento no tenían ese poder para hacerlo, pero después de la resurrección de Jesús, cuando vinieran, ellos nacieran de nuevo, el Espíritu Santo venían de ellos, tenían una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza los ayudaría a guardar los mandamientos, o sea, a obedecer lo que Jesús, no estamos hablando solamente del Viejo Testamento, el mandamiento que Moisés recibió allá en la montaña, estamos hablando de lo que el Señor le habló a usted personalmente y lo que dice aquí en su palabra, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. Entonces, si me ama, guardará el mandamiento. Entonces, Jesús sabía lo que estaba diciendo, porque cuando nacieran de nuevo iba a tener que poder con la nueva naturaleza que tenemos los creyentes para guardar los mandamientos de Jesús. Y mire lo que Jesús, aunque esto es otra cosa que vamos a hablar, pero mira de que Jesús pone el amor hacia Él con la obediencia.
No está hablando aquí de sentimientos ni emociones. Amén. Está hablando, si me ama, guarda el mandamiento. O sea, me obedece. Antes no está hablando de emoción. Si siente emoción, ámame. Está diciendo, si me ama, guarda mi mandamiento. O sea, para Jesús el amor que nosotros le mostremos a través de obediencia a Él. Nadie puede decir, yo te amo a Jesús si no está obedeciendo. Aunque lo decimos, ¿cierto? Y a veces mucha gente, yo amo a Jesús, pero no están obedeciendo. Pero Jesús, Él mismo dijo, si me amas, guardas mi mandamiento. O sea, me obedece. Podemos decir, guarda mi palabra. Cuando nos escuchamos la palabra mandamiento, la gente se va al Antiguo Testamento y se van a los 10 mandamientos. Pero los discípulos sabían de qué estaba hablando. Entonces, sigamos. Y en versículo 16 le dice, y yo rogaré al Padre. Dice, y yo rogaré al Padre. O sea, este rogar no es que, ay, no. Que lo que quiere decir es, yo oraré al Padre. Yo le pediré al Padre. Amén. Porque a veces nosotros en español confundimos la palabra rogar como, en inglés dice beg, suplicar, pero una manera que como que no voy a recibir. Este rogar aquí es, yo le pido al Padre con confianza. Así como Dani hace, como Daniel hace. Él viene y me pide con confianza lo que él quiere. Él no viene, papá, con confianza, porque sabe que su papá lo va a dar. Entonces cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús sabía que el Padre lo iba a escuchar y iba a responder, ¿cierto? Porque Jesús no iba a prometerle nada a los discípulos que él no podía cumplir. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén, para que esté con nosotros para siempre. Imagínense, o sea, Jesús no iba a dejar a sus discípulos solos, sin ayuda. Amén, para siempre. Esta palabra es importante. El Espíritu Santo cuando viene a la vida cristiana, viene para quedarse para siempre. Amén, aleluya. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, escuchen, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo todo lo que habla es verdad. El Espíritu Santo trae lo que Jesús habló, dice la palabra de Dios. En el Espíritu Santo no se encuentra mentira. Por eso dice el Espíritu de verdad. No hay mentira ahí. El que está operando por el Espíritu Santo siempre habla verdad. El que es guiado en el Espíritu Santo siempre anda en verdad. ¿Ok? Dice la palabra, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo son los que no tienen a Cristo, ¿cierto? Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le digo que vosotros lo conocéis y todavía no han recibido el Espíritu Santo? Porque ellos lo vieron operar a través de Jesús. Acuérdense, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús lo que hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Porque Él nunca lo hizo nada en su propio poder, fue por el Espíritu Santo. Y cuando mandó a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando mandó a los 12 y después mandó a los 70, ¿cierto? ¿Con qué lo mandó? Con el poder del Espíritu Santo. Ante por eso tú lo conoces. ¿Por qué cómo vienen a conocer? No físicamente, pero lo vieron operar a través de los milagros. Entonces por eso les digo, usted lo conoce. El mundo no, pero usted lo conoce porque no solamente lo han visto operar a través de mí, pero lo han visto operar a través de ustedes. Amén. Entonces, es importante que sepamos lo que Jesús está diciendo aquí. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo para ese tiempo, acuerda que Jesús mandó a los discípulos, estaba que con ellos. Pero le dice eso, y ahora basta que en usted, no solamente van a tener la unción de Él, pero va a vivir el Espíritu Santo en ustedes. En ustedes, el Espíritu Santo vive en el creyente. Vive. En el Viejo Testamento el Señor usaba y el Espíritu Santo venía sobre ellos para que Dios lo usara en lo que Dios quería que lo usara. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vive en el creyente. Por eso dice que somos el templo de Dios. Amén. Aleluya. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, nosotros ahorita en este momento nosotros no estamos solos. Aunque Jesús no está físicamente presente aquí en la tierra, está con nosotros a través del Santo Espíritu. No estamos solos, diga, no estoy solo. El creyente puede estar en el lugar donde sea, puede estar solito ahí en su cuarto, ahí no está solo porque Jesús está ahí, a través del Santo Espíritu. Están todos ahí, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos solos. No, aleluya. Muchas de estas cosas cuando Jesús le está hablando a los discípulos ellos lo entendían, ¿cierto? Ellos volvieron a entender después. Aleluya. Nosotros la entendemos porque está escrito. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sigamos y miremos en Hechos. Estamos viendo esa promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿cierto? Aleluya. Esta es la promesa del Padre. Esto ya se había hablado hace mucho tiempo y lo vamos a ver. Esta promesa del Padre no solo habló Jesús. Esta promesa del Padre se habló mucho tiempo antes. Y vamos a ir allá. Ahorita vamos a ir allá. Mucho tiempo antes de que Jesús viniera aquí a la tierra. Ya esa promesa ya se había hecho. El Padre ya la había hecho a través de su profeta. Amén. Entonces miremos el libro de Hechos, en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Aleluya. Nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versículos aquí en Hechos, ¿ok? Capítulo 1. Y empecemos en el versículo 1.
Que esta es la historia que uno de los discípulos de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, que fue Lucas, escribió. Y él está dando esta historia, mandándole esta carta a alguien que es prominente, ¿cierto? Es decir, Hechos, capítulo 1, versículo 1. Porque dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu. Mire que todo lo que hacía Jesús era guiado por el Espíritu de Dios. Él no hacía nada en su propio esfuerzo. Y aquí está escrito, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Entonces, esa instrucción que Jesús le dijo a sus discípulos fue guiado por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos en nuestra escritura que habla de que Jesús dice, yo no hago nada en mi propia cuenta. Lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Por el Espíritu Santo le dijo a Jesús que le diera esta instrucción a sus discípulos. Amén. Y él la estaba dando. Aquí en el libro de Hechos vemos, dice, por el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús era guiado por el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es importante. Versículo 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, que indubitable quiere decir que no había espacio para dudar que Jesús resucitó. Se apareció con pruebas indubitables. Amén. Dice, apareciéndose durante 40 días. Jesús cuando resucitó, después de su muerte, resucitó y se apareció por 40 días. Dice, 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea que Jesús predicó, después que Jesús predicó 40 días a diferentes grupos de personas, se apareció. Y aquí dice la palabra de Dios con pruebas irrefutables o indubitables. Predicando la palabra de Dios. Dice, predicando. Él no se apareció por ahí como un fantasma, no. Hubo prueba que Jesús se levantó de la muerte, el Padre levantó de la muerte por el poder del Espíritu Santo y él predicó la palabra de Dios a muchos. Dice, ¿predicó qué predicó? Acerca del reino de Dios. Eso es lo que predicó él cuando resucitó a los que le apareció. Acerca del reino de Dios. Él no le vino a echar cuento cuando resucitó. Se le apareció con un propósito a los que se manifestó. Y dice que hubo prueba, que no hubo duda de que se apareció. ¿Y qué predicó? El reino de Dios. Jesús, que apareciendo delante, yo soy Jesús, al que crucificaron, aquí estoy. ¿Cómo supieron que ella? Pues dice que en prueba inevitable o inevitable. Aquí dice, usa una palabra que casi no usamos, ¿cierto? Indubitables. O sea, y le predicó el reino de Dios. Amén. Aleluya. Imaginen, esas personas que vieron a Jesús después de resurrección y les predicó. En versículo 4 dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Miren, les dijo a sus discípulos. Esto es después de la resurrección, acuérdense, ¿ok? Esto es después de la resurrección. Sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre. Acuérdense, ya le he hablado de eso, diga. El cual les dijo, oíste de mí. ¿Por qué le dijo, oíste de mí? Acuerda que en Juan, cuando leímos Juan 14, ¿qué le dijo? Que le iba a mandar el ayudador, que era la promesa del Padre, ¿cierto? Y aquí le está recordando en el libro de Hechos. En Juan fue antes de ¿qué? De la crucifixión. Que ya le había prometido del ayudador, el Espíritu Santo. Esto aquí en Hechos después de la crucifixión y resurrección. Entonces le está diciendo, acuerda que yo le dije de la promesa del Padre, se acuerdan que yo le dije que le iba a mandar un ayudador de esto que le estoy hablando de nuevo. ¿Ok? Oí, por eso lo que oíste de mí. Entonces yo, ya sabemos de qué nos hablaste. Entonces el versículo 5 dice, porque Juan ciertamente, ayer está explicando más a los discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Qué estarían disfrazando esos discípulos dentro de ellos, viendo que Jesús estaba resucitado y le estaba hablando a ellos de frente? ¿Cómo se sentirían? Jesús resucitado, el que ellos vieron crucificar, ahora estaba vivo y estaba predicando el reino y recordándole las promesas que iban a recibir. ¿Cómo estarían esos hombres y mujeres si hubieran ahí, pues los que hubieran ahí escuchando? ¿Cómo se sentirían, cierto? ¿Por qué crees que estos hombres dieron su vida así? Porque ellos lo vieron que hubo realidad. Como dijo Pablo, si la resurrección no pasó, nosotros somos los hombres más despreciables, porque antes estamos siguiendo un cuento. Pero Pablo dice, esto sucedió. Y aquí está la prueba que sucedió, porque se pareció por 40 días Jesús predicando el reino de Dios. Por eso que estos hombres dieron su vida como la dieron. Y mujeres se entregaron, porque esto era una realidad. En la muerte y resurrección de Cristo no hubo un cuento de vecino. Como dijo Pablo, le dijo cuando estaba hablando con el rey Agripa, esto no fue hecho en una esquina, esto fue públicamente, y él resucitó, él fue crucificado y resucitó.
¿Por qué cree que Pablo dio su vida así? Porque supo que fue realidad. Esto no fue un cuento de vecino, esto es una realidad. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan el Bautista, está hablando aquí de Juan Bautista, ¿de acuerdo? Juan Bautista bautizó a Jesús. Ese fue el que vino a preparar el camino del Señor. Él está hablando de él aquí, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. ¿Sí ves? Ahora es diferente, hay que comer una diferencia. Hay el bautismo del agua, que lo bautizamos cuando recibimos a Jesús, ¿cierto? Y hay el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, el bautizo de agua y el bautizo del Espíritu. Y es lo que hemos hablado hoy del bautizo del Espíritu Santo. ¿Okay? El bautizo de agua es uno, y el bautizo del Espíritu Santo es otro. Y eso es lo que Jesús le dijo, la recibirán la promesa. ¿Okay? Y lo está explicando para que entiendan que son dos cosas diferentes. Aquí hay una gente que tiene confusión, pero aquí no hay ninguna confusión, porque él está explicando muy claro. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se acuerda que Juan el Bautista también dijo, a este el que viene, que no tengo yo, no tengo el honor ni amarrar las sandalias, este lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego? ¿Sí ves? Dice, Juan Bautista también ya había hablado de eso. Digo, yo lo bautizo en agua, pero el que viene, está hablando de Jesús, que yo no tengo ni la autoridad para amarrar las sandalias, ese lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿De quién está hablando? De Jesús, y aquí está. Eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que está hablando Jesús a sus discípulos, para que no haya ninguna duda. Y le digo, no vaya. Y le está dando instrucciones a sus discípulos. Entonces, los creyentes, nosotros los que hemos nacido de nuevo, necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Necesitamos el bautizo del Espíritu Santo. Cuando nosotros ministramos por el poder del Espíritu Santo. O sea, es la habilidad que nos da el Espíritu Santo. Jesús, ninguna de las cosas que lo hizo aquí, lo hizo en su poder. Él siempre dijo, es por el Espíritu Santo. Cuando Jesús sanaba a alguien, decía, es por el poder de Dios. A veces decía por el dedo de Dios. Cuando él decía que el dedo de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Él no decía, yo lo hice. Siempre él pedía al Padre o al Espíritu Santo, decía Jesús. ¿Okay? Para que no hubiera duda. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el bautizo del Espíritu Santo. Todo creyente lo necesita. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que esperar hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Okay? Entonces sigamos para el capítulo 2. Aleluya. Estamos hablando de esa promesa del Padre. ¿Está claro? Aleluya. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, aunque de ser una fiesta, el día de Pentecostés es una fiesta judía, ¿cierto? ¿Ok? No, mucha gente la confunde el Pentecostés porque hay unas denominaciones que llaman Pentecostés, pero esto es algo diferente. De pronto ellos cogieron el nombre de su denominación por lo que sucedió ese día, ¿cierto? Entonces que el poder de Dios se movió, que el Espíritu Santo llegó, ¿cierto? Entonces ellos cogieron ese nombre de ahí, pero el día de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos. Unánime no quiere decir que están de acuerdo en todo, no que están esperando lo que el Señor le prometía, y eso todo lo hacía que estar en un solo corazón, en una sola mente, ¿cierto? Esperando lo que Jesús le había prometido, ¿ok? Porque entonces decimos que unánime es que lo miremos todo, que lo seamos unanimidad, no quiere decir uniformidad. Juntos, pero no que la gente cree que uniforme, no somos, estamos juntos aquí, pero somos diferentes en muchas cosas. Estamos hasta vestidos diferentes, hablamos diferente y Dios lo usa de diferentes maneras. Y nos entendemos, no podemos haber ninguna pelea porque seamos diferentes, pero estamos unánimos. ¿Por qué? Porque seguimos el mismo Jesús, estamos con las mismas condiciones, estamos por el mismo sentir y vamos hacia adelante. Yo lo uso de una manera a usted, yo lo uso de una manera a usted, de una manera a usted, somos un cuerpo y para el mismo Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por algo pusieron eso ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, todos los que estaban, no se con nadie por fuera, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Nadie quedó por fuera. Y fueron llenos todo el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Entonces vemos
ahí había personas, dice aquí, si usted sigue leyendo la historia, los versículos, habla de que había personas, como era una fiesta judía, venía gente de todas partes a celebrar la fiesta ahí en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces había gente de todas partes que hablaban diferentes lenguas, amén, pero ellos iban a hablar de su propia lengua a estos discípulos. Y ellos estaban, pero me dicho, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí es el versículo 7, dice que están atónitos y maravillados. Y están atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Dice que habían partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Habían de todas partes. Y nos dicen aquí que se burlaban de los discípulos. Los trataron de borrachos. Estos lo que están es embriagados. Estos los que tomaron vino fuerte. Es vino añejo. Y ahí en el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mostos, en el versículo 13. Están borrachos, decían. A veces, cuando usted viene del Espíritu Santo, la gente empieza a gustar loco. Porque usted actúa diferente como actúan los que ellos creen normal. Es la mejor locura y es la mejor embriaguez. Está embriagado con el Espíritu Santo. Aleluya. Y mira, aquí se levantó Pedro. Pedro, que todo el mundo habla mal de Pedro, pero Pedro que habla mal fue antes de que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cuando un hombre recibe o una mujer recibe el Espíritu Santo es transformado. El miedo se va y muchas cosas se van. Aquí Pedro se levantó porque Pedro estaba transformado por el poder del Espíritu Santo. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí que da la evidencia. Una de las evidencias fue que hablaron en diferentes lenguas. Y ahora que tenía autoridad para hablar. El que había negado a Jesús antes, ¿de acuerdo? Ahora tenía autoridad para hablar, porque es también otra cosa, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo tiene autoridad, tiene valor para hablar. Y si antes no hablaba, ahora la lengua hasta le suelta. Ya le preguntó a Pedro. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Mire, Pedro. Y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea que esa hora no era hora de bebata, como otros creían, no era hora de embriaguez. Amén, aleluya. O sea que en el tiempo tenían su hora que emborrachaban. Ahora se emborrachan a cualquier hora y no con el vino celestial, y no con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aleluya. El versículo 17 dice, maestro, lo dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerda que lo que dije? Que esto ya el profeta Joel ya había profetizado de esto, del bautizo del Espíritu Santo, de esa promesa del Padre que iba a venir sobre los creyentes, iba a bautizarlo a todo el mundo, iba a llenarlo de su poder y de su gloria. Y aquí Pedro está predicando lo que el profeta Joel, esto es lo que el profeta Joel ya había profetizado hace muchos años antes que Jesús lo dijera, antes que yo lo recibiera, estaba diciendo Pedro. Ya el Padre ya había anunciado a través de sus santos profetas. Y en este caso el profeta Joel, ¿no? Estamos hechos todavía en el 2:16. Maestro, lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mire, o sea que nadie se iba a quedar por fuera. No había discriminación ahí. Todo lo que reciben a Jesús reciben. Joven, viejo, mujeres, hombres, todas clases, ricos, pobres. Amén. Aleluya. Dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días. Amén. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. Miren, todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Todo sucede. Lo que el Señor dice, sucede. Amén. Entonces, esto ya lo había profetizado el profeta Joel. Y aquí Pedro, vamos a Joel para que miremos lo que profetizó el profeta Joel, que Pedro está hablando de eso, la promesa Joel. Y mire que Pedro repitió lo que el Señor había hablado a través de Joel, ¿cierto? Y eso es lo que estaba repitiendo el apóstol Pedro. Si quieren yo le leo eso. Joel 2, ¿ok? Voy a leer el versículo 28 al 32, que es para que vean que ya el Señor lo había profetizado hace muchos años, antes que Jesús se le dijera a sus discípulos, antes que Pedro recibiera el bautismo del Espíritu Santo y predicara. Entonces en Joel
en el capítulo 2, para que veamos esa promesa. Ya el Padre ya la había hecho hace mucho tiempo. Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Sí ves? ¿Cuándo sucedió eso? En el día de Pentecostés. ¿Ok? Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. Lo mismo que está predicando Pedro, ¿cierto? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna, como lo mismo que dijo Pedro, ya lo había dicho que Joel. Dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. O sea, el que llame el nombre de Jehová. Al que diga, Señor, te necesito. En ese caso, en el caso de los dos, tienen que llamar que en el nombre de Jesús por salvación. Amén. Dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. ¿Sí? ¿Dónde murió Jesús? ¿A dónde? En Jerusalén. Y aquí el profeta dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Antes, cuando Jesús fue a la cruz, ahí fue que la salvación era. Tenía que ir llevar los pecados del mundo a la cruz. Él fue crucificado ¿dónde? En el monte de Sion, allá en Jerusalén, allá en la montaña. Si ya había profetizado el Padre esto, no entendía. En el monte de Sion. Mire que muchos no creyeron en ese tiempo, y aunque ellos ya sabían la palabra, ¿quién los persiguió a Jesús? Los fariseos, los escribas, ¿cierto? Y ellos conocían esta profecía y la vieron ante los ojos de ellos, pero no podían comprender. Y ya estaba profetizada en el monte de Sion. ¿Usted cree que no? Tanto que ellos leían la escritura siempre, porque eso es lo que hacen ellos cuando se unían en la sinagoga, y no iluminarse el corazón y decían, esto es lo que el profeta Joel profetizó, aquí está. No pudieron ver, y así pasa ahora, ¿cierto? La gente le estamos llevando a Jesús y no quieren escuchar, la verdad. Y otros quizás que también están ciegos, nublados por sus propias pasiones y pecados. Y ven la verdad en la palabra de Dios y dicen, no, clara. Y el Espíritu Santo hablándole dentro de ellos, ¿no? Siguen con su propio, como dice por su propia concupiscencia, o sea, su propio deseo. Le pueden más las emociones y los deseos carnales que la verdad y que la voz del Espíritu Santo. Mira, de monte de Sion verán salvación. ¿Dónde fue la salvación? Allá en el monte de Sion, en la cruz. Ya yo sabía ya eso. Pero te acuerdas que la palabra dice que el rey de este mundo, Satanás, le cegará los corazones que viendo la verdad no la comprenderán. Y en el monte de Sion verán salvación. ¿Dónde crucificaron así? En el monte de Sion. Está escrito, ¿no? Está claro. Mire de que el Señor siempre nos habla, ¿sí? Y más a sus hijos y a sus hijas, que somos nosotros los que hemos nacido en Él. Una de las convicciones que me ha dado el Señor es hablarle a sus hijos y a sus hijas, con su verdad. O sea que el Señor nos usa a cada uno de diferentes maneras, cada uno el Señor le da comisión, y uno tiene que ser fiel a lo que el Señor le da para hacerlo. Y a mí una de las comisiones que me da el Señor es hablar a su cuerpo de su verdad, para que despierten, para que se arrepientan y cambien, si van torcidos, cambien a la dirección de la verdad. Y me ha mandado enseñarle la verdad de una manera simple que ellos puedan entender, para que digan, ¿de qué hablaste vos? Simple, que hasta un bebé entiende. Nada complicado. Entonces miremos que esta es la promesa del Padre. Ya el profeta Joel ya la había profetizado. Y por eso Pedro está predicándola aquí, porque él dice, vea, esto fue lo que nuestro Padre ya había profetizado a través del profeta Joel. Esto es lo que ustedes están viendo aquí, porque la gente estaba aterrada, a otros mirar y otros se burlaban y dice, esto es lo que sucedió, esto es lo que el Padre prometió a través del profeta Joel. Y él le repitió lo que el Padre había hablado a través de su Santo Espíritu, a través de su Santo profeta Joel. Allá. Ya ellos están escuchando gente que conocía la palabra, porque eran todos los que están ahí eran judíos, conocían la Escritura. Y le estaba diciendo, para que abran. Y unos que sí se arrepintieron, porque aquí la palabra de Dios comprendieron. Esto es lo que nosotros, los maestros, nos han enseñado. Esto es lo que está sucediendo. Esta es la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre. Ahí el apóstol Pedro es usado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo y poder predicando la palabra de Dios. Saltemos al versículo 36 para que sigamos la historia, lo que Pedro estaba predicando, porque Pedro estaba en fuego aquí predicando, en Hechos capítulo 2. Pero vamos a ir al versículo 36. Dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que en vosotros crucificaste. Le está hablando a quién, a los judíos, ¿se acuerdan? Es una fiesta judía. ¿Okay? Vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido con su unción. Antes le dice, esto lo hizo Señor.
y Cristo. Recuerda que ellos están esperando al Mesías. Y ahí está, le está diciendo, este es el que nuestro papá Dios lo había prometido. Ustedes lo crucificaron. Y mire, lo que siempre tiene que haber una reacción, ¿ok? Cuando la palabra de verdad se predica, hay una reacción. Hay dos reacciones. Uno se enoja y otro la reciben de corazón. Es la verdad, pero hay diferentes reacciones. Pero tiene que causar reacción. Cuando la verdad se predica y la palabra de Dios, tiene que haber reacción. Una reacción buena a responderle o otra reacción mala a enojarse. Cuando la verdad se predica, siempre tiene que haber reacción. Entonces aquí la vemos. Cuando Jesús predicaba, muchos no querían matarlo a piedra y otros recibían. Cuando los apóstoles lo hicieron, sucedía lo mismo. Y ahora que nosotros lo hacemos, también sucede lo mismo. Otros responden con un corazón humilde, otros se enojan. Pero es la verdad. Entonces mire ahí, versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón. Y dieron a Pedro, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estos recibieron con un corazón humilde, estos vieron la verdad, estos vieron, mire, esto es lo que lo han profetizado a nosotros. Esto es lo que nos estamos esperando. Digo, hermanos, ¿qué haremos? Mire, ahí de una vez, varones, hermanos, ¿qué haremos? De una vez ya somos hermanos ahora. ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Sí? ¿Sí ve? Pedro les dijo, arrepentíos. Pero mira el corazón de ellos tan bello, ¿cierto? De una vez ya le llamaron hermano y no se han arrepentido todavía. Pero el corazón ya estaba listo. ¿Sí ve? Y le ponen, ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya sabemos la verdad, ya estamos iluminados, ¿qué hacer? Pero es un corazón humilde, ¿cierto? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, es el bautizo de agua. ¿Ok? Bautizo de agua. ¿Ok? Aleluya. Gloria a Dios. Dice, para el perdón de los pecados y recibiréis. ¿Cierto? Hay un bautizo que es que reciben a Jesús en sus corazones, se arrepintieron, ¿cierto? Reciben a Jesús en sus corazones, se bautizan en el nombre de Jesucristo, que es el bautizo de agua, y dice, aleluya. Y mire lo que sigue. Después del bautizo de agua, que sigue? Dice, y recibiría el don del Espíritu Santo. O sea, recibiría dos cosas diferentes, dos acciones diferentes. ¿Ok? Recibir el Espíritu Santo, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál? La promesa del Padre. ¿Acuerda qué? Que Él lo bautizará y llenaría de su espíritu viejos, jóvenes. ¿Se acuerda? Dice, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, sean lejos, para todos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Ese era Pedro. Diciendo, sé salvo de esta perversa generación. O sea, arrepiéntense para que sean salvos de esta perversa generación. Una generación perversa que todavía hay parte. Las cosas que vemos ahora son feas. Y por eso terminan de arrepiéntanse y sean salvos desde la generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron, o sea, los que se entregaron a Jesús, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, 3,000 personas se convirtieron con esa prédica de Pedro. 3,000. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es el versículo 41. Imagínense. Y mire, esto es importante el versículo que vamos a leer. ¿Ok? De 3,000 personas se añadieron, no que siguieron a Pedro, siguieron a Cristo. Que es diferente, ¿ok? 3,000 para mi iglesia, o sea, para tu congregación. No, se añadieron a Cristo, se convirtieron, vinieron a ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, vinieron a ser creyentes, vinieron a ser cristianos, vinieron a ser nacidos de nuevo, ¿ok? No vinieron a sentarse a la iglesia, pero que mire el versículo que sigue. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Préstenle mucha atención al versículo 42. Dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? El reino de Dios. Y todas estas cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos. Esa doctrina. Y esa es la doctrina que tenemos que seguir. No cambiar la doctrina, seguir la misma doctrina. Y dice que perseveraron. ¿Qué quiere decir perseverar? Que siempre se mantuvieron. No se apartaron, mantenían ahí recibiendo la enseñanza, porque después la palabra de Dios aquí mismo en Hechos nos dice que se reunían en casa y partían pan. O sea que así como nosotros hacemos aquí en la casa, cuando invitamos a la gente a escuchar la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios y después comemos. Y así lo hicieron allá en ese tiempo. Antes los que recibían, como no había iglesia como las que tenemos ahora, nada más las sinagogas que iban a los judíos, entonces ¿dónde se reunían? En casas, no a hacer chisme, a aprender. A seguir ¿qué? Con la doctrina de los apóstoles, o sea, con la enseñanza que Jesús le había dado a sus apóstoles, que era el reino de Dios se acercaba. Y al que recibía lo bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo, ¿cierto?
Aleluya. Dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, comunión uno con otros, no división, no porque tú te miras mal, no porque tú te ves mal, no porque no, uno con otro, en un solo sentir. ¿Cuál es el solo sentir? Cristo. Y edificar el reino de Dios y expandir el reino de Dios y salvación de almas, traer más al reino de Dios. Esa es la doctrina de Cristo, esa es la doctrina de los apóstoles. No muchos cuentos que escuchan por ahí, hermano. Dice, perseveraron, esta palabra es importante, perseveraron, ellos no se apartaron, mantuvieron en la doctrina. Dice, el partimiento del pan y las oraciones. Esa es la iglesia de Cristo, varones. Esa es la iglesia de Cristo. Y no solo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no solo lo recibieron estas personas ese día, lo fueron siguiendo personas más, aparte de ese grupo que lo siguieron a Pedro. Y vamos a mirar unos ejemplos que hay aquí, dos ejemplos, ¿ok? Para que vean que el bautismo del Espíritu Santo no solo para ese tiempo, sino es que para ahora también, para todos los que reciben a Cristo. Tienen que ser bautizados del Espíritu Santo para que ese poder del Espíritu Santo ya tiene una nueva naturaleza cuando usted recibe a Cristo, tiene la naturaleza de Dios, pero ahora necesita ese poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, para que ayude a su transformación, para que vayan a hacer milagros, para que vayan, como dice la palabra, vayan y hagan. Vamos a ver una historia. Yo creo que ustedes ya están familiares con esa historia. Es la historia de Cornelio, ¿se acuerda Cornelio? Y Cornelio no era judío. Está aquí en el libro de Hechos, pero en el capítulo 10, vamos a ir al capítulo 10. Es importante de mirar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si uno no sabe la historia, pero hay que mirar que está la palabra de Dios, ¿cierto? Que es verdad, dice ahí en la palabra de Dios. El versículo 10, Hechos 10. Pero empecemos en el versículo 34, que nada más leer toda la historia, vamos a leer la parte que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos hoy, ¿ok? Ustedes pueden leer el resto de la historia en su tiempo. 34. Sí, ahí vamos a empezar en el versículo 34, ¿ok? Entonces, mire que esta historia comienza así, ¿cierto? Este hombre es Cornelio, él no era judío, ¿ok? Era romano o italiano, ¿cierto? Y este hombre estaba orando, pero el hombre quería de Dios, buscaba de Dios, y él ayudaba a los judíos, le ayudaba a construir sinagogas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces un día estaba orando y un ángel se le apareció y le habló que fuera a traer a Pedro, ¿ok? Pedro, el apóstol Pedro, ¿cierto? Y él obedeció y mandó a su empleado a que fueran a hablar con Pedro. Pero también estaba orando al mismo tiempo. Hay que el Señor le mostró la visión de las aves, que todas clases de aves que no pudieron estar enseñadas a comer. Y él dijo, no señor, el Señor le dijo, mata y come. Y yo, pero nosotros no estamos enseñados a comer cosas inmundas. Y el Señor dijo, lo que yo he bendecido no lo llama inmundo. Entonces el Señor le está dando una lección a Pedro. Entonces en el momento que salió de la visión, llegaron las personas que Cornelio había mandado. Y entonces Pedro fue con ellos a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo, vaya con ellos, le dijo el Espíritu Santo, ve con ellos. ¿Ok? Entonces por eso vamos a comenzar la historia en el versículo 34, ¿ok? Hechos 10, 34. Y entonces Pedro, abriendo la boca, ella está en la casa de Cornelio, ya le está predicando, le está enseñando, ¿okay? Tú me trajiste, yo te voy a decir por qué me trajiste, ¿cierto? Él le dijo, ¿ok? Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo, en verdad comprendo, ¿ok?, que Dios no hace acepción de personas. Mire, Cornelio era un hombre que tenía un buen corazón. Y vamos a leer el versículo antes para que dice. El versículo 31 dice así. Y dijo Cornelio, tu oración, Pedro hablándole a Cornelio, ¿ok? Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Acuerda que Cornelio estaba orando en su casa, están en diferentes ciudades, y él estaba orando a Dios. Dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Se acuerda que él le ayudaba a los judíos para que construyeran su sinagoga? O sea que él era un amador de Dios. No conocía bien la verdad, no conocía de Cristo, pero él amaba a Dios. Pero tenía que conocer a Cristo, acuérdate. Porque muchas personas dicen, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo creo en Dios, pero no quieren a Cristo. Entonces ahí es así, no va. Si tú amas a Dios sinceramente, el Señor busca la oportunidad que tú recibas a Cristo, porque no hay salvación fuera de Cristo. ¿Ok? Pero si tú rechazas a Cristo y dices, yo no más quiero a Dios, no quiero a Cristo, entonces tú no quieres verdaderamente a Dios. Porque sin Cristo no hay salvación. Y Dios, con tu oración han sido oídas y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jopa y a venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón. Es un curtidor junto al mar. Mire, y cuando llegue él te hablará. Mire que todo se le dio estas instrucciones a Cornelio, clarita, para que él no tuviera confusión. El Señor habla claro. Así le manda un ángel, le da con claridad. Así que luego que él envió por Pedro, ¿cierto?
para que trajeran a Pedro, para que Pedro le explicara. ¿Sí ves? El Señor, porque este hombre tenía un corazón de conocer a Dios. ¿Okay? Y para verdaderamente conocer a Dios, caminar con Dios, hay que recibir a Cristo. Dios vio ese corazón de ese hombre y ahí le mandó el ángel y ahí conectó a Pedro con este hombre. ¿Okay? Entonces, en el versículo 34, Pedro empieza a predicar. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca. Primero el versículo 33 dice, así que luego envié por ti, este es Cornelio hablándole a Pedro, tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahí vea, miren que este señor, toda su familia y todos sus empleados están ahí, llamó a todos sus amigos y dijo, esto es bueno, quiero que ustedes reciban lo que yo voy a recibir. ¿Sí ves? Pues eso es lo que uno quiere cuando uno ha recibido a Cristo, que nos vemos que es bueno y su Espíritu Santo, nosotros queremos que su familia, nuestros amigos, me acuerdo cuando empecé a caminar aquí con el Señor, lo primero que hice a mi amigo que era más cercano ahí mismo, mi esposa testiga, a él le dije, hermano, ha recibido algo bueno, quiero que usted también lo tenga. Hubo una poquita lucha, pero al final ganó el Señor. Recuerdo que le dije a mi amigo, ¿te acuerdas que tú dices que tú confías mucho en mí, que me quieres mucho y que ante lo que tengo ahora es mejor que te has agradecido conmigo por lo que yo he hecho por ti? Lo que tengo ahora es mejor que lo que yo he hecho por ti. Y así, porque eso es lo que uno hace. Quiere compartir lo bueno de Dios con otros. Entonces Pedro abriendo la boca, dijo, y este hombre quería compartir eso bueno con sus familiares, sus amigos, sus empleados. Dice. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro hizo eso? Vamos, ¿por qué? Versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada? En toda nación, no importa dónde esté. ¿El qué? Le teme y hace justicia. ¿De dónde? No solo con los judíos, ¿cierto? En toda nación. Ya Pedro, la mente, como él era judío, los judíos tenían una mente. Ellos pensaban antes que era ¿quién? Que lo único que Dios podía caminar con Dios eran los judíos, ¿cierto? Pero ahora el Señor a través de la visión y lo que pasó con Cornelio le cambió la mentalidad a Pedro, ¿cierto? Dice, oh, Dios es para todos, Cristo es para todo el mundo, no solo para nosotros los judíos. La salvación ahora es para todo el mundo. Ahí mismo Pedro, el Señor a través de esa visión le abrió la mente y lo que él estaba ahora experimentando, dijo, ok, esto es para todo el mundo. Amén. Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. ¿A quién le envió primero el mensaje? Nuestro Padre Celestial, a los hijos de Israel. ¿Cierto? Para ellos era, y así se creían ellos, porque así era al principio, para ellos apenas. Anunciando el evangelio de paz por medio del bautismo que predicó Juan. Si me acuerda, Juan predicó, ¿cuál bautismo predicó Juan? El de agua. Arrepiéntanse y bauticen. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Mira, aquí está, versículo 9. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire, Jesús fue ungido con el poder ¿de quién? Fue ungido con el Espíritu Santo y poder. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Se acuerda cuando fue a bautizar en el Jordán? Que él vino y le dio Jesús a Juan, bautízame, vino que me bautice. Y Juan dijo, no, tú tienes, yo no. Porque el Señor le pudo saber que Jesús era el Mesías. Entonces dijo, yo cómo te bautizar a ti si tú eres el santo de Dios. Pero yo no, te tienes que hacer la justicia, dijo Jesús. Tú me tienes que bautizar. Y en ese momento que vino el Espíritu Santo vino en forma, dice, en forma de paloma. Y ahí donde recibió lo que dice aquí de Jesús. Y que dijo, la voz de Dios se escuchó. Dice, este es mi hijo amado, en el cual me ha complacido. Y ahí se podía dar cuenta Juan el Bautista de que su trabajo había terminado, porque ahora llegaba el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, el Mesías era Jesús. Hasta ahí llegó el ministerio de Juan. ¿Se acuerda que después de ahí mataron a Juan? El ministerio de Juan se acabó ahí. El ministerio de Juan no era para preparar el camino del Señor. Y ahí ya, el ministerio de Juan se acabó. Por eso hasta los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y él dijo, mejor que yo mengue para que él crezca. Ya acabó mi tarea, dijo Juan. Entonces, Dios, versículo 36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús es el Señor de todos. ¿Okay? No hay más Señor, hay un solo Señor. Ese es Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Dice, y vosotros sabéis que lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cuando ahí fue que comenzó verdaderamente el ministerio de Jesús. Después dice, porque dice, después del bautizo de Juan, que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y dice, como Dios, y aquí dice en versículo 38, para que no tengamos ninguna duda, de que Jesús no andaba haciendo cosas por ahí antes de eso. Todo comenzó cuando su ministerio verdaderamente comenzó aquí en la tierra. Ahí levantan historias, hay por ahí libros que han escrito que Jesús hizo cuando estaba niño, hizo esto y esto. No, y Jesús no hizo nada cuando estaba niño.
Dice la palabra que él estaba sujeto a su padre y a su madre. Cuando tuvo niño, estuvo sujeto a sus padres terrenales. Él empezó su ministerio a los cuantos, a los como 33, a los 30 años o porque su ministerio duró como casi 3 años o 2 años y 3 de eso aquí en la tierra. ¿Y cuándo comenzó eso? Cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente inventa cosas porque no conocen la Escritura. Jesús no anda por ahí de niño haciendo nada. Ese fue el ministerio de Jesús. Cuando fue lleno del Espíritu Santo y poder. ¿Sí? Y la gente por ahí inventa y la gente cuenta y empiezan a hablar cosas que no, eso son historias. La verdad es esta. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, mire, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Yeah? Ahí está. ¿Cuándo fue eso? Después del bautizo. Ahí está clarito. Y dice a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice Pedro, y nosotros somos testigos de todo eso. Okay. Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. Entonces, Pedro está predicando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tiene inspirado, y yo sé, y me imagino la gente en la casa, no saben cuántas personas había en la casa con él, vienen sentados ahí, viendo atentamente, escuchando lo que Pedro estaba haciendo. Y el Señor le permitió ver a Pedro de que eso era para todo. La profecía de Joel se cumplía, que no solo eran para todo el mundo el bautismo del Espíritu Santo, a todo aquel que recibiera Jesús en su corazón. Y que no era para unos pocos, era para todos los que reciban a Jesús en su corazón. Y siguió predicando. Dice, a este levantó Dios, el versículo 40. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase. O sea, ¿te acuerdas que leímos la Escritura? Que hizo que Jesús se le apareció a muchas personas y le predicó el reino de Dios. Y aquí Pedro está diciendo lo mismo a Cornelio y a su familia. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Los discípulos comieron y bebieron, como dice, y tomaron ahí, ¿con quién? Con Jesús después que resucitó. Lo vieron. Con razón esos hombres dieron su vida, hermano, porque sabían que ellos no era un cuento. Amén. Aunque así lo querían hacer pasar los religiosos. No, Jesús no ha resucitado. Esto lo inventaron esos discípulos. Y le pagaron a los soldados para que dieran la mentira. Y el versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y muerto. Y dice, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿en quién? En Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Dice, y mire esto, oh, qué belleza esto. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque creyeron, ¿de acuerdo? Creyeron en Jesús. Antes el Espíritu Santo cayó. ¿Cómo se dio cuenta Pedro que el Espíritu Santo había caído sobre ellos? Tiene que haber una evidencia, ¿cierto? Dice, y los fieles de la circuncisión que había, Pedro no fue solo, él fue con unos amigos judíos para ver qué es lo que iba a pasar. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Acuérdense, Cornelio no era judío, era un gentil, su familia, todos sus amigos, y están así atónitos. Hoy también para ellos es. Porque ellos pensaban que no era para los judíos. Porque lo oían hablar. Mira, ¿por qué? Mire, por esto se dio cuenta Pedro y los otros de la circuncisión de que todos van a recibir el Espíritu Santo. Porque aquí el versículo 46 nos dice, porque los que oían que hablaban en lenguas, ahí está, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Amén. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Que le dijo, quédese y predíquenos más. Predíquenos más, que queremos más, que eso está bueno. Recibieron, pero Dios, recibieron el Espíritu Santo así como lo recibimos nosotros. La misma evidencia que lo recibieron los primeros discípulos, o los 120 que acuerda que estaban en el aposento alto, o allá en Jerusalén lo recibieron. Esto gentil lo recibieron de la misma manera que Pedro dice, lo recibieron así como lo recibimos nosotros, el Espíritu Santo, no diferente, el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos, esto lo están recibiendo. Oh, aleluya. Y le dieron, y mire, este hombre estaba tan con hambre, conocer más de Cristo, dijo, quédense, no se vayan, eso está bueno, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Vea, acá hay otra historia de otros que creían en Jesús,
pero no han recibido el bautizo del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de la promesa del Padre para todos, los que reciben a Jesús. Sí, y el Espíritu Santo es para todos, esa promesa del Padre. Aleluya. ¿Ok? Entonces, en Hechos 19, hay otra historia, que estoy aquí el hermano Pablo, libro de Hechos 19. ¿Ok? El versículo 1, estamos en el libro de Hechos, pero en el capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos. Escuchen, estos eran discípulos de Jesús. Y mire lo que sucedió aquí, hallando ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire que estos eran creyentes. Mire por la pregunta que le hace a Pablo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Estos eran creyentes, acuerden, creyentes, eran cristianos. ¿Ok? Habían recibido su corazón, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Sabían de Cristo, habían recibido a Cristo, pero nadie le había presentado el bautizo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Le está preguntando, es Pablo hablando con ellos. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, el de agua. ¿Ok? El bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea que estoy arrepentido de todo pecado, había recibido a Jesús. Diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Okay? Ahora hubo otro bautizo para ellos. Porque Juan lo bautizó, ahora se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Usted ha visto que hay personas que se han bautizado hasta 2 veces. Porque la primera vez no han entendido. Han dicho, bautísimo, que ahora quiero. La otra vez me obligaron, me hicieron meter al agua. Ahora ya sé que en el nombre de Jesús, que soy un cristiano, que recibo a Jesús mi corazón. ¡Bum! Eso es lo que sucedió con Pablo, con estos hombres. En el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lengua y profetizaban. La promesa del Padre, ¿cierto? Recuerden, la profetizó el profeta Joel. Y está sucediendo, vea, no solo con los primeros discípulos, ahora está poniendo con personas diferentes en diferentes tiempos. Acuérdate que Pablo no caminó con Jesús. Pablo fue después que Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Y vea todo el tiempo que ha pasado, y ahora Pablo, vea, Dios lo está usando para que otras personas reciban el bautizo del Espíritu. Amén. Increíble, ¿no? Para la mente humana. Ok. Por eso es que quedan atónitos. Aleluya. Ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando Pablo impuso la mano en ellos, ¿cierto? Y profetizaron. Ahí está la promesa del Padre. Ahí está lo que profetizó Joel.